Político declaró por más de 5 horas en la Fiscalía. Respondió ante el fiscal Domingo Pérez sobre la anotación aumentar 500 para Keiko, encontrada en la agenda de Marcelo Odebrecht, y sobre supuestos aportes fantasmas en la campaña del 2016. En dicha diligencia, Pérez no habría preguntado nada sobre lo que Odebrecht contestó en el interrogatorio de noviembre pasado en Curitiba. A su salida, la lideresa de Fuerza Popular evitó declarar a la prensa. El presidente Pedro Pablo Kuczynski declaró en calidad de testigo por 4 horas ante el fiscal Hamilton Castro en una diligencia llevada a cabo en Palacio de Gobierno. Participaron también el procurador ad hoc y el abogado del mandatario. Dicha diligencia se hace en el marco de las investigaciones por los pagos de Odebrecht a las empresas First Capital y Latin American Enterprise Fund Managers. Juez Concepción Carhuancho desmentido. El presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, aseguró que no se le ha quitado la confianza, como lo había dicho el magistrado. Enfatizó además que el juez no es propietario de ningún caso y que estos cambios se deberían a la puesta en marcha del nuevo sistema del Estatuto de la Sala Penal Nacional. Antes que me voten, renuncio, pero nadie lo ha votado, aseguró finalmente. Nuevo gabinete de la reconciliación en marcha. No se descarta que representantes de Fuerza Popular se encarguen de algunas carteras ministeriales. Salvador Heresi lo confirma, mientras que Francesco Petrosi descarta hacerse cargo del Ministerio de Cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a En Portada. Vamos a darle la bienvenida también a nuestros dos invitados. Le agradecemos a el doctor Víctor García Toma, como saben es constitucionalista, y Fernando Tuesta, analista político. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Muchas gracias, y además especialista en temas electorales. Como no, si nos permiten tenemos que ir rápidamente a las calles, porque como saben para hoy se convocó a una marcha contra el indulto otorgado a Alberto Fujimori. Vamos a ir primero a Trujillo. Acá en Lima todavía se están agrupando en diferentes plazas, pero en Trujillo ya se está realizando. Ahí está nuestra compañera Mireya Arauco. Aquí le damos las buenas noches. Mireya Arana, ¿cómo estás, Mireya? Sí, buenas noches. Sí, para comentarte, ¿no? Continúa aquí la marcha, la movilización en contra del rechazo del indulto otorgado al exmandatario Alberto Fujimori. Lo que estamos viendo en pantalla es una bandera gigante que han traído los manifestantes justamente para pedir, exigir la renuncia del mandatario de la nación, Pedro Pablo Kuczynski, y también nuevas elecciones. Por lo que ellos manifiestan, porque mencionan que la bancada mayoritaria del Congreso justamente representa, ¿no?, al expresidente Alberto Fujimori. Aquí están participando jóvenes universitarios, integrantes de sindicatos y también algunos ciudadanos de a pie. Es la segunda movilización que están realizando aquí en la ciudad de Trujillo, y esta vez se muestran más organizados, y el tramo incluso es un poco más largo. Pero vemos en imágenes, no, son profesores del SUTEP que también se han sumado a esta movilización y han indicado que el 11 de enero van a realizar una tercera marcha justamente para pedirle al presidente Pedro Pablo Kuczynski que dé un paso al costado y deje el Palacio de Gobierno. También hay un contingente policial que está junto a los manifestantes para evitar cualquier tipo de desmán, algún acto violento. Eso es Mireya, lo que estamos en... ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas cuadras de repente de esta avenida principal han tomado los manifestantes? En este momento se están trasladando por la avenida España. Es una de las vías principales de Trujillo. Es todo un anillo, la avenida España, y ya hemos avanzado cerca de 15 cuadras. Son más de 300 manifestantes los que están aquí, y bueno, mencionan que luego de la avenida España van a llegar a Girones del centro histórico, ¿no?, donde han iniciado esta movilización. Entonces, ¿cuántas cuadras nos estás diciendo que hay de manifestantes? Para más o menos calcular cuántas personas podrían estar participando. Además es en un carril, ¿no es cierto? El otro está, bueno, relativamente libre. Sí, es solamente un tramo de la avenida España, la que han ocupado, y los policías que también están acá a su lado y les han dicho que solamente tienen que trasladarse por este carril.
y por el otro lado pues no está circulando los vehículos con normalidad, ¿no? Muy bien. ¿Y hay algún partido político que participa en esta marcha? Sí, hay algunas organizaciones de izquierda, movimientos regionales políticos de izquierda que están participando. Pero luego hay más jóvenes y algunas personas también de edad avanzada que también están con pancartas, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Mireya. Entonces estaremos atentos al desarrollo de esta marcha aquí en Trujillo. Nos enlazamos probablemente más adelante a lo largo del programa, pero ahora tenemos que ir a Lima. Aquí está nuestro compañero Marco Calderón y nos informa. Marco. ¿Cómo estás, Verónica? Sí, estamos en la avenida Grau. Es una concurrida manifestación. Muchas personas que han recorrido desde la Plaza San Martín, Nicolás de Piérola, y están llegando a Paseo de los Héroes Navales. Vamos a conversar con el congresista Arana, quien está participando de esta marcha. Congresista, estamos en vivo para Canal N. Hasta la renuncia o la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, comenzando por la nulidad del indulto que ha negociado. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Estamos para Canal N en vivo. ¿Cuál es la opinión de esta manifestación que usted está viendo y está participando? Miles de ciudadanos que, como en el resto del país, se están organizando y movilizando para rechazar el indulto que ha entregado, el ilegal indulto que ha entregado el presidente Kuczynski al fujimorismo. Estamos cuestionando el pacto infame de gobierno que hay entre el fujimorismo y el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Le pedimos que respete la voluntad ciudadana de defender las instituciones, de defender la democracia, de defender el Tribunal Constitucional, de defender el Ministerio Público contra todos los corruptos, caiga quien caiga. ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos días en un ambiente tan polarizado? El presidente debiera entender que no puede estar nombrando ministros nombrados por Alberto Fujimori. Eso es lo que ha ocurrido hoy día con la designación del ministro de Interior. Él debe entender que la crisis que ha provocado el hecho de otorgar un ilegal indulto y es su responsabilidad. Así que está el camino. Nosotros en la bancada del Frente Amplio estamos planteando que se vuelva a proponer la moción de vacancia para que efectivamente haya una salida institucional y se cese con este pacto de impunidad que el presidente Kuczynski ha inaugurado con el fujimorismo. Muchas gracias, el congresista Arana, entonces, quien participa de esta movilización que va a llegar a Guzmán Blanco, Campo de Marte, regresa nuevamente por la avenida Guzmán Blanco y terminará frente al Palacio de Justicia. Ha participado varios colectivos, también hemos visto varios políticos y algunos abogados como de IDL. Verónica. Muy bien. Gracias, Marco. Entonces están yendo aquí. Bueno, sí, me imagino que el tráfico en el centro de Lima va a estar un poco más complicado, así que bueno, tome sus precauciones. Vamos a volver contigo más adelante, Marco, pero ahora tenemos que irnos hacia Huancayo. Ahí está nuestro compañero Walter Campos para darnos información sobre la marcha que acá también se está realizando en contra del indulto de Alberto Fujimori. Walter. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Sí, nosotros nuevamente retornamos con la transmisión en vivo desde la ciudad incontrastable con esta marcha que ahora se ha convertido multitudinaria. Jimmy, compañera, hace aproximadamente una hora informábamos que era cerca de 1000 personas, pero según se acercaba al centro de la ciudad esta movilización ha ido agrupando más personas. Ahora podemos hablar del doble de esta cifra, aproximadamente 2000 personas que están en la céntrica calle Real de Huancayo con dirección al Parque Huamamarca, donde se tiene previsto desarrollar un meeting. Indicarles también que hace algunos minutos, unos instantes, en la intersección de la avenida Calle Real y el Jirón Ayacucho se suscitó algún forcejeo con la policía al tratar de los manifestantes querer ocupar los dos sentidos de la vía. La policía evitó eso y por ahora se trasladan por un solo carril de la Calle Real rumbo al Parque Huamamarca. Como indicábamos, a cada paso, a cada cuadra se unen más personas a la movilización con rumbo al centro de la ciudad. Estamos aproximadamente a 5 cuadras ya del Parque Huamamarca, estamos en pleno centro de la ciudad y continúa la movilización. Podemos observar en mayor cantidad jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, también diversos sindicatos como el SUTEP, tenemos la CGTP, tenemos también, como indicábamos hace algunos momentos, personas desplazadas
han llegado de otra región hace varios años, producto de la violencia política, escapando de la violencia política armada que suscitó en Ayacucho, en Andahuaylas, y hoy radican en la ciudad Incontrastable. Son víctimas, familiares directos de las víctimas, son personas torturadas, son personas que han sido secuestradas durante la violencia política, que hoy viven aquí en la ciudad de Huancayo. Ellos también se han unido a esta marcha para poder rechazar este indulto en favor del expresidente Alberto Fujimori. Jimmy, compañeros, observamos la marcha desde GTP también rumbo al centro de la ciudad. Nosotros vamos a estar al tanto de las incidencias de esta marcha multitudinaria hacia el Parque Guamán Márquez de Huancayo. Muy bien, muchas gracias, Walter, por los detalles. Esta es la marcha entonces en Huancayo. Y bueno, ¿qué está sucediendo aquí en Lima, en los exteriores de la Clínica Centenario? Ahí está nuestro compañero Gino Tazara. Y Gino, tenemos entendido que aquí también han llegado manifestantes a favor del indulto que se le ha otorgado a Alberto Fujimori. Son simpatizantes fujimoristas. Adelante. Muy buenas noches. Entre las 2 de la tarde y las 5 o 6 de la tarde aproximadamente empezaron a llegar varios simpatizantes. Hay un promedio de 300 personas. Hace más de una hora que ya no ha llegado grupos nuevos que se hayan sumado en apoyo al expresidente Alberto Fujimori. Hay que mencionar también que en un enlace que hicimos alrededor de las 5 de la tarde mostramos la calle como la habían dejado de sucia. Sin embargo, ellos mismos han empezado a recoger las basuras y han dejado la calle limpia, los mismos manifestantes, luego de los reclamos que estaban haciendo tanto los vecinos como cuando mostramos las imágenes de cómo estaba la calle aquí en Paseo de los Andes. A partir de las 5 de la tarde han llevado a todos los simpatizantes al otro extremo de la calle, frente a la Clínica Centenario Peruano-Japonés. Han colocado también estas rejas, puesto que les han informado que estarían llegando hasta aquí los protestantes. Los que están en contra del indulto son estas las rejas, si podemos movernos, estas son las rejas que están colocando para que no puedan pasar, para que no exista ningún tipo de conflicto. También a pedido de los vecinos que han estado reclamando durante todos estos días que no pueden descansar. Son desde el 24 de diciembre hasta la fecha que hay ruido, hay las arengas, la bulla, el movimiento policial y las familias que están aledañas a la Clínica Centenario Peruano-Japonesa, donde se encuentra el expresidente Alberto Fujimori, han venido reclamando este fastidio debido al ruido, a la bulla. Ellos indican que les han avisado que un grupo de protestantes llegarían en breve hasta la Clínica Centenario Peruano-Japonés y es por eso que hay más resguardo policial en la zona. Sin embargo, hasta el momento, todos los que están frente a la clínica solamente son simpatizantes albertistas que están a favor del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Y bien tengamos más novedades, nos volvemos a enganchar contigo. Gino, muchas gracias por la información y por este rápido panorama de lo que está sucediendo en nuestro país. Vamos a ir a una pausa, si nos permiten nuestros invitados, rapidito para luego regresar con ellos y tocar en extenso todos los temas que han acontecido en el día. Keiko Fujimori y el presidente Kuczynski han comparecido ante la Fiscalía, el presidente como testigo, dicho sea de paso, ¿no?, por el caso Odebrecht. Volvemos con eso. Bueno, ahora sí, vamos entonces con el desarrollo de nuestros titulares, principales noticias. Keiko Fujimori declaró por más de 5 horas en la Fiscalía, respondió ante el fiscal sobre esta anotación, aumentar 500 para Keiko, que se encontró en la agenda del celular de Marcelo Odebrecht, y además sobre supuestos aportes fantasmas en la campaña presidencial. Vemos ahí imágenes de Keiko Fujimori al entrar a la Fiscalía. Y bueno, de pronto, trabajadores de la Fiscalía, simpatizantes de Keiko Fujimori, pues le pidieron por favor tomarse unas fotos. Y ella accedió a tomarse las fotografías. Luego, a través del Twitter, por supuesto esto causó indignación para quienes no simpatizan en absoluto y están en contra del indulto de Alberto Fujimori y bueno, el fujimorismo en general, y manifestaron su protesta a través de las redes sociales. Y el Ministerio Público también emitió comunicados a través de las redes sociales sobre estas imágenes que ahora estamos viendo. Claro, la gente está haciendo cola y son simpatizantes. Ahora, no se trata de los fiscales que van a interrogar
a Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Se trata de trabajadores que estaban ahí y que, bueno, querían tomarse fotos con ella, ¿no? El de la entrada, no sé, las personas que están ahí. Pero bueno, lo que ha dicho el Ministerio Público sobre esto es que rechaza la actitud de los trabajadores administrativos que se tomaron fotos fuera del despacho fiscal durante la citación a la investigada Keiko Fujimori, utilizando su horario laboral y ausentándose de sus lugares, dice, de trabajo. Eso quiere decir que se han movido de una oficina a otra al enterarse que la señora Fujimori estaba por ahí dando vueltas. Es necesario aclarar que se trata de personal administrativo, claro, eso lo reiteramos, y no fiscales, que cumplen funciones en edificios ajenos a la Fiscalía de Lavado de Activos y que no comunicaron a un superior jerárquico que presentaría servicios de apoyo y que no fuera requerido por dicha sede. Entonces, gente que la sigue, que quería tomarse simpatizantes. El Ministerio Público lamenta lo sucedido y confía que estos temas no deben perjudicar la investigación imparcial y objetiva que realiza el fiscal José Domingo Pérez. Bien, vamos con esa primera parte, que dicen acá nuestros invitados. ¿Por dónde empezamos? Por favor, vamos con el doctor García Toma. Gracias, Verónica. Creo que esto es un buen síntoma, en el sentido de que, más allá de lo poco claro con que cuál sea la estrategia del Ministerio Público y sea un poco clara también la actuación del Poder Judicial, es un signo de que estas entidades, que son las responsables de la persecución, bueno, primero la de investigar si hay un hecho delictivo y eventualmente procesar y condenar a quienes lo hubiesen cometido, están dando muestras de una cierta actividad. En consecuencia, es una expresión de que el Estado de Derecho en este caso está funcionando, ¿no? El hecho que se esté investigando a Keiko Fujimori, además en estas circunstancias que estamos viviendo, este mes de diciembre tan recalentado políticamente, yo también creo que le otorga un grado de confianza al Ministerio Público, que además eso se ha visto reflejado en los últimos tiempos en los sondeos de opinión. Por mucho tiempo el Ministerio Público como el Poder Judicial tenía una baja aprobación. Ahora están por encima del Presidente de la República. Y actuaciones como esta aparece... Espectacular tampoco no, tampoco es espectacular, porque también superar al Presidente de la República a estas alturas tampoco es mucho. Está fácil. Pero para el historial del Ministerio Público y el Poder Judicial, digo ambos porque en ambos casos se ha incrementado. ¿En cuánto se ha incrementado, perdón? Estaba como en 30% más o menos de confianza, niveles de confianza institucionales. Pero yo creo que hace tiempo que no veíamos a un Poder Judicial y a un Ministerio Público con la actitud de, digamos, imparcialidad, eficiencia en muchos aspectos, y que además investigando a los políticos, líderes políticos de todas las tiendas. Siempre va a haber críticas en relación, quizá algunos dirán inclinación más a un partido, a favorable a otro, pero creo que no es el caso, ¿no? Ahora, creo que toma a Keiko Fujimori en su peor momento. Keiko Fujimori hace un mes no solamente era una lideresa incuestionable del fujimorismo, sino en general, digamos, de la diversidad de políticos, pero perdió la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, liberaron al padre, y eso es un triunfo de Kenji, y al liberar al padre se le vienen cosas difíciles, porque esa monolítico liderazgo al interior de Fuerza Popular se ha resquebrajado. Va a tener que negociar con el padre y con Kenji, lo veremos en los próximos días. Pero en medio de esto, digamos, investigaciones a ella, investigaciones también a Ramírez, son algunas espadas de Damocles que ella va a tener que enfrentar. Creo que no ha habido peor momento desde la derrota del 2016 para el caso de Keiko Fujimori. Pero más allá de eso, y termino con la idea, y estoy absolutamente de acuerdo con Víctor, esta es una buena imagen, ¿no?, que creo que debe alentarnos en general a que las investigaciones se están haciendo con imparcialidad, y esperemos que además esto ya tenga resultados por lo menos el próximo año, ¿no?
Y otra buena noticia, Fernando, creo es el hecho de la comparecencia del presidente de la República. Así es. Y lo vamos a tocar después, en nuestro siguiente tema, de todas maneras. Claro que sí. Correcto. Así que vamos a poder hablar en extenso sobre ello. Ahora, Keiko Fujimori tuvo que postergar su presentación en el Ministerio Público porque se venía... Sí. Además, se venían muchas cosas, ¿no? Pero creo que ella nunca imaginaba tampoco que justo cuando iba a ir, iba a estar en estas circunstancias. De verdad yo creo que este es aún más difícil que la derrota de la segunda con Pedro Pablo Kuczynski, de la segunda vuelta. No estoy seguro porque ahí era el poder, ¿no? Sí. Pero digamos, luego de eso, durante año y medio, donde ella encabezó la oposición, donde puso en jaque al presidente, miren, este mes le allanaron dos locales, la han llamado a la investigación, ha perdido la vacancia, han liberado al padre. Kenji ayer ha sacado un meme, Kill Bill, Chancaya medio delante de Kenji Fujimori, ¿no? Pero además, Fernando, creo que en estas últimas semanas se ha notado claramente su poca muñeca política para conducir, digamos, orgánicamente a una bancada que por el número podría legislativamente transformar el Perú si tuviera claro un programa y una dirección. Y creo que resulta evidente que en el Parlamento, desde fuera del Parlamento, no hay quien oriente la marcha de esa bancada, ni existe un programa, y surge de esa bancada el ADN del autoritarismo y la arbitrariedad, que parece que es un componente esencial del fujimorismo. Pero mira, reforzando lo que tú dices, Keiko, cuando ocurrió esto del tema de la vacancia, se decía que ella se iba a pronunciar. Luego se dijo que se iba a pronunciar luego que hable el presidente. Antes, durante y después no se pronunció. O sea, la lideresa de la oposición no se pronuncia sobre un tema donde estaba en juego la vacancia presidencial. Y lo único que hizo luego es felicitar a su bancada. No, a su bancada ya fraccionada. Ya fraccionada. Es decir, felicitarse de que sea fraccionada la bancada. Pero no dijo nada sobre el tema. ¿No? Y ha vuelto a salir cuando ya fue a visitar al padre, pero solamente dedicada a decir que están muy contentos y felices. No, claramente está en un problema. Por eso yo decía... el peor momento. Yo creo que sí. Claro, tú hablas de la derrota del no conseguir el poder, obviamente, pero tenía lo del Congreso, esta mayoría... Claro. Sí, por eso. No, o sea, obviamente que hubiera querido llegar a la presidencia, pero tenía algo ahí, ¿no? Algo. En cambio ahora, yo creo que que ella pero no va a olvidar. Muy mal, o sea, creo que es el peor momento de su vida porque, o sea, es su padre finalmente. Sí, hay un montón de gente que dice, no, ella no quería que salga, por favor, es su padre. O sea, no puede tener un odio tan fuerte contra un padre para que se quede metido ahí siempre. Pero es que debe ser un sentimiento ambivalente. Exacto. O sea, porque como hija, también es un ser humano, por Dios, no solamente es política, pero es un ser humano también. Pero para la ciudadanía, su imagen de política y su imagen de hija, ambas imágenes están desfiguradas, ¿no? Sí. Ahora imagínate tú una cosa así como que Alberto Fujimori le dice, yo he resentido contigo porque no me has defendido. Y ella le contesta, tú me abandonaste en el 2000 y me dejaste sola en Palacio de Gobierno cuando te fugaste. Se bancó todo. Se bancó todo. Solita. O sea, solita. Claro. Y muchos dicen que ahí también hay un resentimiento. No creo que eso, sin embargo, señale la forma de actuar de ella. Yo creo que el puesto de lideresa de la oposición le ha quedado grande. Porque en situaciones difíciles, como tú has señalado, ahí es donde se ven los líderes. De la misma manera que Pedro Pablo Kuczynski. No, que ya. Sí, claro. No, pero... y él es nuestro presidente. Claro, pero es que justamente. Pero al otro lado es una persona, antes se decía muy calculadora, pero acá ya se le pasó el cálculo. Extraordinaria candidata. Extraordinaria candidata. Pero allá viene el tema. El extremo de cálculo ya le hace perder la espontaneidad y la empatía que ella debe desarrollar con la gente. Desaparece, y cuando aparece, ¿cómo aparece? Un video, ¿no? Un video. Nunca quiere dar una entrevista. ¿Se sometería ella a los 5 periodistas como lo hizo el presidente? Oye, la ponen en situación difícil. Yo creo que es una persona así capaz e inteligente, pero para el encargo de ser lideresa de la oposición con una mayoría absoluta en el Congreso, yo creo que ha fracasado tanto como el gobierno. Y para un sector de la población aparece como una persona con un rencor fruto de la derrota y luego de una soberbia.
Así es. Entonces, esa imagen de rencor y soberbia creo que está muy metida. Pero esos son los antifujimoristas, porque los que son fujimoristas salen de sus oficinas para tomarse fotos con ella. O sea, pero estamos no, hablando... cosas anecdóticas. Es anecdótico, pero es tiene, anecdótico. Tiene seguidores, eso no podemos negar. No, para nada. Hay Lo que un pasa es que núcleo ahora duro. yo creo que los fujimoristas están como contentos, pero ¿cómo Verónica, vamos a hacer? Necesitamos que alguien les diga por dónde tienen que ir. Hay un núcleo duro fujimorista. Claro. Que tú digas lo que digas, se van a mantener. Y Igual eso viene que los de antes. antifujimoristas, No, que porque- digas lo que digas, igual se van a mantener. No, pero me refiero a que no, es distinto. Pues. ¿Por qué? No, es distinto. Yo creo que en esto del antifujimorismo es un término elástico que creo que ha sido utilizado en general. Yo creo que incluso cuando había el llamado antiaprismo. Se está confundiendo el antifujimorismo con mucha gente que es simplemente no fujimorista. Esa es otra cosa. Y existe obviamente un antifujimorismo que nace y se crea porque existe el otro. No es que se crea y vive con independencia. El no fujimorista no está marchando contra el indulto. No, claro que no. Pero hay... No está marchando. Y no votó por Keiko, pero no está marchando por el indulto. Pero, Verónica, ¿sabes cuántas veces ha habido movilizaciones en diciembre? Nunca, salvo una, por la ley Pulpín. Sí. Claro. Los jóvenes se movilizaron Por el bolsillo. porque además por el bolsillo. Pero movilizarte por cuestiones democráticas, tú no sacas hacia la calle. Tú la sacas hacia la calle cuando hay dictadura, cuando hay autoritarismo. Pero desmerecer que hay 2.000 personas en medio donde hay... ¿Quién está digo, desmereciendo? en el caso, por ejemplo, de Trujillo, Huancayo y otras más, yo no digo que esto se va a tirar abajo el indulto. Por ahora, yo no sé si eso va a crecer. ¿Sabes lo que le falta a estas movilizaciones? Liderazgo y caras. Porque las masas solas, por más que se convoquen, tiene un límite. Sí. Pues tú no puedes estar colocando a la gente en la calle de manera diaria, salvo sea pues en los 2008, 2009 Wall Street, o donde nace Podemos en España. No, claro. No, pero habían rostros también. Es que ahí nacen los líderes. En Podemos. Ahí Acá necesitamos nacen. rostros que no sean políticos, porque los políticos O lo que lo están sean, pero desacreditados. o que sean políticos, pero Nuevos. nuevos rostros. Bueno. Nuevos rostros. Lo importante de estas Para ir a manifestaciones Chiclayo. que son espontáneas, en primer lugar, es que se están llevando a cabo de manera pacífica y con una participación enorme en los jóvenes. Y que eso sea Que más allá de que así. si sea correcta o no la posición que han adoptado, están haciendo actividad Es política. correcto Eso es si tú quieres importante. manifestarte, que lo hagas en las calles, cómo no, y de manera pacífica, por Eso es supuesto. importante. Entonces, hay libertad de expresión de opinión en absoluto. Así Vamos a es. Chiclayo. Ahí está nuestro compañero Ronald Arcila. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? Cuéntanos sobre la marcha aquí en Chiclayo. ¿Qué tal, Verónica? Buenas noches, así es, la marcha se ha desarrollado de manera pacífica. Acaba de concluir en la plazuela Elías Aguirre, donde alrededor de las 4 de la tarde se han juntado colectivos ciudadanos, también algunos integrantes de partidos políticos como el Frente Amplio se han unido a esta marcha y ya en estos momentos están culminando la marcha en este mismo punto donde comenzaron. Comentarte, Verónica, que la marcha se ha desarrollado de manera pacífica, no han habido mayores incidentes, salvo algunos altercados con miembros del Frente Amplio, quienes pedían dirigir la palabra a los asistentes y los miembros de los colectivos no lo permitieron. Vamos con una de las personas que ha marchado también. Cuéntenos, ya han terminado su marcha, ha sido de manera pacífica, pero ustedes, ojo, se han declarado en protestas permanentes hasta lograr que se anule el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori. El Perú está en movilización permanente hasta que el indulto ilegal caiga. Lambayeque pone su cuota de dignidad en esta lucha, una lucha donde el pueblo no ha perdido la memoria, una lucha donde el pueblo está claro que este indulto es una negociación más en la larga lista de negociaciones del traidor PPK. Van a continuar con esto, nos indicaban que iba a haber el 16, creo, otra protesta. Vamos a seguir, vamos a continuar como las marchas a nivel nacional. Tenemos que saludar a toda la población que hoy día se ha congregado, organizaciones sociales fundamentalmente y los jóvenes que han liderado esta marcha. Nos mantenemos en contacto a través de las redes sociales hasta que caiga el indulto ilegal. Es entonces la información que tenemos, Verónica, a esta hora de la noche, con ya la culminación de esta marcha. Aquí todavía las personas no se quieren ir, quieren quedarse un momento más, pero ya ha concluido la marcha por las diferentes calles de Chiclayo, reiteramos, de manera pacífica. Verónica. Muy bien, muchas gracias.
Buenas noches, sí. En general sobre este tema. Mira, creo que el indulto provoca estas marchas. En general, dar el indulto a Fujimori hubiera provocado reacción, pero creo que es este nivel de manifestación porque está asociado al tema de la vacancia. Entonces la gente lo lee como efectivamente una negociación. Si el indulto se hubiera dado, no sé, pues en enero, después de la llegada del Papa, la distancia en el tiempo hubiera obrado para que esta conexión no sea vista por la gente y por lo tanto ahí hay un problema. El segundo problema es que Fujimori cumplía con los requisitos del indulto humanitario. Entonces la gente está leyendo que este es indulto político. Ahora, ¿existe indulto político? Víctor nos puede esclarecer sobre esto, pero el tema es que se ha hecho pasar el humanitario por el indulto político. Ahora, claro, ante eso uno se puede repreguntar, ¿tenía otra posibilidad Pedro Pablo Kuczynski de postergar esto? Yo creo que ha sido difícil, porque Kenji Fujimori ha estado acercándose y negociando con el gobierno durante meses. Sí, claro. Durante meses, desde el año 2016, ¿no? Según información que Desde que entró a la presidencia. Desde que entró a la presidencia. El tema era cuándo y en qué condiciones favorables. Y fueron sucediéndose hechos que hicieron que esto se postergue, pero de repente vino el tema de la vacancia y Pedro Pablo Kuczynski y Kenji, Alberto Fujimori, se jugaron la última carta. ¿Qué pasaba si es que no ganaba la vacancia y renunciaba Mercedes Arauz y renunciaba Vizcarra? Galarreta iba a indultar a Alberto Fujimori. O en todo caso hubiera sido muy, muy difícil, ¿no? Entonces, quizá por eso Kenji cumplió con sus 10, no lo vacaron, te toca cumplir tu parte. Ahora, hacerlo el 24, de repente la lectura era, claro, es siempre simbólico, los indultos se dan más o menos en esa fecha, no es obligatorio para hacer en esa fecha, y quizá la desesperación también de Alberto Fujimori, que esté libre, el costo de salir será unas cuantas marchas, pero ya estoy afuera. Pero esta situación lo que hace es erosionar más la figura de Pedro Pablo Kuczynski, ya deteriorada de por sí, ¿no? Creo que el tema Fujimori ha sido transversal a varios gobiernos. Se presenta al final del gobierno García, a lo largo de todo el gobierno de Humala, y Pedro Pablo Kuczynski cambia su discurso hacia una actitud más favorable, y desde meses atrás todo indicaba que estaba buscando las condiciones y el momento para dictar la medida, que lamentablemente se da luego de salvarse de la vacancia con estos 10 votos de un sector del fujimorismo. Pero en términos técnicos, la Constitución, el reglamento de gracias presidenciales, el cumplimiento de los procedimientos que la ley exige, señalan que ese indulto tiene las condiciones y las características de ser humanitario. Estamos, según el informe de la Junta Médica, ante una enfermedad grave, incurable, degenerativa, y que por las características del conjunto de dolencias no pueden ser tratadas de manera cabal en un centro carcelario. De ahí la recurrencia, ¿no es cierto?, a distintas clínicas, la Clínica La Luz, la Clínica Centenario en los últimos meses. Permítanos unos momentos, justo estábamos hablando de líderes políticos, ya vemos ahí en la marcha aquí en Lima a las congresistas Marisa Glave e Indira Wilca con nuestro compañero Marco Calderón. Luego regresamos aquí al set. Marco. Así es, Verónica, estamos entrando a la avenida Guzmán Blanco y aquí podemos observar a la congresista Marisa Glave e Indira Wilca. Vamos a conversar un momento con ellas para que nos dé sus primeras impresiones. A ver, congresista, buenas noches. ¿Cuál es su primera impresión de esta manifestación? Bueno, la verdad es que han existido varios problemas al inicio. Cerraron la Plaza San Martín dando la señal de que no quería que saliera la movilización. Hubo un problema con los organizadores porque no querían dar autorización. Creo que la verdad el señor Kuczynski se está equivocando seriamente. Hay derecho a la protesta y hay gente muy molesta por lo que él ha hecho y no puede seguir además tratando a la gente como si no fueran ciudadanos. ¿Qué va a suceder en las próximas semanas en un ambiente tan polarizado? Mire, hay 3 caminos diferentes. Uno es el legal, que ya como se ha visto la Corte Interamericana el día de hoy ha dicho que
se iban a revisar ese indulto, porque hay un conjunto de normas a las cuales el Perú está sujeto y no puede hacer las cosas como las ha hecho. La segunda es una estrategia que también es legal, que varios juristas han dicho que tiene que ver con el caso Pativilca, porque ese es un caso al cual no se le puede otorgar gracia al señor Fujimori, porque han pasado solo 10 meses desde que empezó el proceso. Así que el presidente Kuczynski no está por encima de la justicia ni por encima de la ley. Y la tercera es la protesta ciudadana. La gente está molesta y el señor Kuczynski debería saberlo. ¿Se puede coincidir con la vacancia presidencial? Nosotros tenemos reunión de bancada para ver qué cosa es lo que nosotros haremos en coordinación con otras fuerzas políticas. Lo cierto es que la gente en la calle le está diciendo al señor Kuczynski que se ha burlado de la memoria, de la justicia y de la democracia y que esa factura la va a tener que pagar. Muchas gracias. Vamos a conversar con la congresista Indira Wilca. Congresista, su primera impresión con esta marcha. Bueno, una movilización enorme, multitudinaria, que expresa el rechazo a este indulto ilegal que se ha dado a cambio de un pacto de impunidad entre Fujimorismo y PPK. Creo que es algo que el pueblo rechaza y además, como dicen, del mecanismo legal que tiene que recurrirse para evitar que esta decisión siga en pie, es importante que la ciudadanía se movilice y que exprese su rechazo a esta decisión. ¿El perdón del expresidente vale algo? Yo no he escuchado de él ningún perdón, he escuchado que él pide disculpas a quienes ha defraudado, pero matar a alguien, asesinar a alguien, secuestrar a alguien no es defraudarlo, es vulnerar sus derechos humanos y eso es algo que el señor Fujimori aún no comprende. Muchas gracias. Bueno, fueron las impresiones de las parlamentarias que están también en esta movilización que está por la avenida Guzmán Blanco, camino al campo de Marte. Verónica. Bien, muchas gracias, Marco. Vamos a regresar aquí con nuestros invitados. Estaba hablando del doctor Víctor García Toma y de repente podemos un poco desarrollar algunas de las cosas que van a suceder en los próximos días. La Corte efectivamente ya ha convocado una audiencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el 2 de febrero, en donde seguramente se va a convocar a las partes para que expliquen cómo es que se ha dado esto. Va a ir algún representante del Estado a defender lo que aquí ha sucedido, que es un indulto humanitario. Si todos tenemos un comportamiento democrático y entendemos de que esta tensión no puede mantenerse en el tiempo y a efectos de evitar incluso actos de violencia, el camino es la dirimencia judicial. Y tanto en la jurisdicción interna como en la jurisdicción supranacional, las personas que consideren que este indulto es ilegal o indebido, tienen los mecanismos, incluso ya están haciendo uso de ellos. En consecuencia, contribuyamos a canalizar este debate y esta controversia por ese camino y que finalmente sea un tercero, un imparcial, el que finalmente decida. Pero la Corte puede decirle al presidente de la República, al presidente del Perú, no puede, ¿está mal hecho ese indulto? ¿Qué es lo que podría recomendar? Hay dos consideraciones. La Corte Interamericana se pronunció en relación al Perú en dos casos, el caso Barrios Altos y el caso La Cantuta, que tienen directa relación con una de las condenas que recibió el entonces presidente Fujimori por el delito de homicidio calificado. Y en relación a esos dos procesos, la Corte se declaró que tenía la responsabilidad de asumir un deber de, digamos, acompañar el proceso para el cabal cumplimiento de la sentencia. Se entiende que parte de la queja o de la denuncia se basa en el hecho de que no se estaría dando cumplimiento cabal a lo ordenado por la Corte. Y hay un segundo aspecto que es discutible. Yo creo que en el indulto no hay ningún problema jurídico. Puede haber un pronunciamiento ético, moral, probablemente, pero no una sentencia vinculante, supongo por el caso del indulto. Lo que pasa, en el caso del indulto no hay ningún pronunciamiento de la Corte Interamericana en relación a indultos humanitarios. Existen pronunciamientos muy claros contra autoamnistías, amnistías, prescripciones, ¿no? Pero este es un caso diferente, porque el santo y el torturador, ambos son personas, tienen una dignidad que es resguardada por la Convención en todos los casos, ¿no? La gracia otorgada. El tema del derecho a gracia tiene un problema, y en efecto, se ha decretado el corte del proceso al ingeniero Fujimori por el caso Pativilca. Pero de acuerdo con lo que prescribe el inciso 21 del artículo 118 de la Constitución, se habla de que hay que cumplir el doble de la etapa de la instrucción. Entonces, según algunos penalistas,
El mínimo sería 10, 12. Y Fujimori solo tiene 10. Y hay otros que llegan a señalar que por tratarse de un proceso complejo, esa etapa se vencería dentro de 24 meses. ¿Cómo se soluciona ese problema? La posibilidad más benigna es no cortar el proceso al llegar al cumplimiento del mes 12 o el mes 24, ejecutar la resolución. La otra es simplemente declararla inaplicable por ser contraria a la Constitución. Y que siga con el proceso. Esa es una decisión que va a tomar el juez. Pero en modo alguno afectaría el tema de la libertad, porque, digamos, ya no, por las razones que ha expuesto la Junta Médica, no cabría que el ingeniero Fujimori regresara a un centro carcelario. Entonces, el tema de la condena sería de un carácter simbólico, es decir, esclarecer, digamos, su verdadera participación en estos hechos. O sea, declararlo culpable si es que fuera luego el proceso y punto. Y punto. Claro. Pero esa es una decisión que está en manos de la sala que está viendo el caso Pativilca. Okay. ¿No? O sea, que no hay, digamos, por este tema de la gracia presidencial. Ese es un tema discutible. Pero por eso digo, doctor, porque todo es discutible en este país. Esto no haría, en todo caso, si hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esto. No implicaría la privación de su libertad en un centro carcelario, por las razones que se han esgrimido en el indulto humanitario. Víctor, ¿recuerdas el caso Crucillat? Sí. Yo no recuerdo exactamente. Por eso, ¿fue solamente el presidente Alan García que decidió desindultarlo o hubo pronunciamiento de algún otro lo que quiero llegar y tribunal? Preguntarte es que, claro, la Corte Interamericana no va a anular, no va a aplicar cualquier tipo de medida como para que esto revierta. Pero a nivel nacional, entiendo yo que si es que la persona beneficiada por el indulto da muestras que en realidad esas condiciones límites que provocan el indulto humanitario no se cumplen, puede revertir, como sucedió con los Crucillat. En el caso Crucillat pasaron dos cosas. El beneficiado, supuestamente afectado por una grave dolencia, era observado en restaurantes. Solamente fue una foto en la caja del won de Asia. No, pero también se le observó en un restaurante. Eso fue determinante. Ahora, pero ¿cuál fue el argumento? ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Pero agrego, y luego recuerdas que él fuga. Sí. El fuga se esconde y lo agarran pues en una casa. ¿No? Ya, pero la decisión del presidente García de crear este desindulto que no existe, el presidente, el que otorga el indulto ya no lo puede, no puede autoanular su decisión. No puede desindultarlo. Así es. Entonces, ¿hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que hizo que el presidente inventara esta? No, lo que hay es, en el indulto, hay lo que se llama la cuestión política, en principio la cuestión política no justiciable. Un juez no puede valorar la decisión, por ejemplo, del Poder Ejecutivo de decretar un estado de emergencia, de declarar la guerra, de conferir una condecoración, ¿no es cierto? Romper relaciones diplomáticas con Bolivia o con... No, eso no puede hacer un juez. Pero sí hay un control, que es en relación al procedimiento. ¿Qué pasó en el caso Crucillat? Se armó un expediente en donde la Comisión de Gracias Presidenciales festinó, digamos, sustrajo parte del material que tenía que entregárselo al presidente. Solo se consignaron aquellos informes que resultaban favorables y no se incluyeron aquellos informes de los médicos del Estado que decían que estaba en estado de salud estable. Óptimo. Entonces, esa irregularidad administrativa conllevó a que finalmente el tribunal anulara la resolución. Pero fue el TC. Fue el TC. Lo quiso hacer el presidente García, pero el propio tribunal le dijo, no, ya no puedes. Tú no puedes anular tu propia resolución. Ya, entonces, en el hipotético caso, porque ahí viene, ¿qué va a hacer Alberto Fujimori afuera? Va a ser, dice todo el mundo, dice, va a ser política, no se va a dedicar a cuidar a sus nietos. Ya, no puede, si él se cuida, no lo va a hacer de manera pública. Pero si la Diroes era un centro político, su casa yo creo que lo va a hacer, solo que creo que se va a cuidar. Pero imaginemos que no se cuide, que salga, de repente saluda a la gente, ¿no? Y podría ocurrir algo parecido.
Sí, se podría... no, no, porque digamos, da muestra pues de que esta persona no está en esas condiciones Ya, pero que supuestamente... Para Para precisar, doctor, usted habla de algún problema administrativo, Así es. ¿cierto? O sea, en el supuesto que el presidente Alan García fue como engañado, ¿no es cierto? Y así sucedió. Sí. ¿No? Entonces, bueno, eso es lo que dice el presidente, dijo, me han engañado, ¿no es cierto? Me han presentado documentos que no eran reales. Ok, aquí alguien tendría que decir, ¿es esto verdad? O sea, ¿está bien, está mal? Luego de ver a un Alberto Fujimori, como usted dice en este caso, de repente haciendo política, saludando a alguien, parado, ya no un poco mal, sino bailando, no sé. Mire, Verónica. Entonces, ¿quién solicita esta documentación de, a ver, revisemos los papeles, vamos a ver la Junta Médica, quiero ver nuevamente todos los papeles, por favor, Comisión de Gracias Presidenciales, haga esto? ¿Quién? La Defensoría del Pueblo, el día de ayer, formalmente le ha solicitado al Ministerio de Justicia la remisión del expediente administrativo para, digamos, hacerse un juicio de valor. Hay algún agregado. Han renunciado varios funcionarios importantes, entre ellos el asesor del ministro de Justicia, y en una carta muy dura señala que Fujimori no tenía las condiciones como para que ser beneficiado del indulto pero humanitario. acá estamos hablando de un tema médico, porque en el caso Cruzillat hubo aparentemente unos documentos médicos que no se le entregaron al presidente García. Justamente en la parte de la renuncia se señala que este procedimiento que incluye justamente los informes médicos no se ajustan a la realidad. Ahora, hasta ahí. En el informe anterior, el que desestimó el presidente Ollanta, en la parte final, se hacen una serie de recomendaciones y se plantea de que se debe monitorear el estado de salud de Fujimori. No sé si eso se habrá hecho, pero regresando a este tema, doctor, en el caso Cruzillat, que es el único precedente que tenemos... Tenemos dos. El otro caso fue el de Jalilí. En el caso de Jalilí, Toledo concedió la gracia por razones humanitarias. El Poder Judicial se opuso y el tribunal le dijo, no, el presidente tiene la potestad de hacerlo siempre que lo motive. Entonces ahí se exigió, ya no el procedimiento, sino se exigió la motivación. Y como estaba motivada la decisión, se confirmó, se ratificó esta decisión. Esta decisión de otorgarle la gracia. Ok, entonces, ¿podría en este caso la Defensoría del Pueblo, que ya lo ha hecho, pedir la documentación, ¿no es cierto?, para verificar efectivamente esta documentación médica, que es lo que falló aparentemente en el caso Cruzillat? ¿Qué es lo que determina finalmente la decisión del presidente? Es lo que no es vinculante tampoco. No es cierto, para la decisión presidencial. Pero en este caso, pero digamos, tratándose de estos casos, obviamente necesitan papeles, los presidentes de la República, para un caso como este. Claro. Y en el caso Cruzillat también, ¿cierto? Entonces, aparentemente en el caso Cruzillat le dieron documentación, le dieron unos papeles y otros no. Y ese informe se le entregó al presidente de la República y finalmente se anuló. Conllevó a que la decisión no fuera, digamos, si bien discrecional, no razonable, por cuanto no tenía todos los elementos de juicio para tomar la decisión. En este caso la Defensoría... Pero fue el Tribunal Constitucional. No fue el presidente. ¿Quién presentó la documentación ante el Tribunal Constitucional? Eso, no recuerdo quién presentó la solicitud. Bueno, lo que pasa es que fue un escándalo. Un escándalo. En medio del escándalo. Yo me acuerdo que fue escandaloso, pero quería ver el procedimiento para poder recuerdo quién fue el accionante, pero era evidente que eso tenía que investigarse. La Defensoría del Pueblo, que luego de repente, no lo sé, en el supuesto negado, de que encontrara documentación médica incompleta o que no ha sido insuficiente, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Un informe, digamos, el Defensor del Pueblo no tiene la capacidad de anular, revocar, modificar, cambiar, pero tiene una fuerza moral. Su potestad es una potestad ética. Y un informe, digamos, crítico, negativo, es hasta cierto punto lapidario. Todos nos indignamos, pero necesitamos el tema legal. ¿La Defensoría podría hacer esto ante el Tribunal Constitucional? Pero están digamos, los familiares de las... los familiares tomar esto y presentarse ante el Tribunal Constitucional. Que además yo creo que ayuda porque impide que esto se convierta en una batalla campal en las calles.
y que se canalice por donde debe canalizarse, que es a través de los canales legales. Es que ahí viene el problema. La cosa creo que no ha estado bien hecha, ya está en la calle. Es importante lo que tú dices, canalizarlo por ahí, pero nuevamente, cuando tú ves que renuncian funcionarios del Ministerio de Justicia, no estamos hablando que también ha renunciado al Ministerio de Cultura, pero el Ministerio de Justicia, gente que ha estado comprometida de alguna manera con el procedimiento. 2, un indulto de 13 días, hoy día salió un informe de todos los indultados y el tiempo pues es muchísimo mayor y en condiciones de salud realmente últimas. Claro. Con eso no quiere decir que no se debió indultar si es que realmente ameritaba el informe médico, pero viene también la decisión política. No, tú sales 3 días después de que te salva la vida, se salva la vida, indultas, la gente no te cree, la gente ya incorporó en su cabeza la idea de que esto es parte de una negociación. Pero vamos a ir una... PPK es un traidor, dice. Pero 2 segundos, no, Verónica, pero más allá de lo que Fernando vio, digamos, era y es importante que ser ministro de Justicia, que de la manera clara, precisa, detallada, prolija, explique el tema. No lo ha hecho. Claro, no lo ha hecho. Vamos a una pausa rapidita y regresamos. Bueno, a ver, vamos a continuar con este tema, porque también tenemos lo del juez Richard Concepción Carguancho, que está en modo rockstar, y ahora yo lo veo más rockstar que nunca. Pero querían cerrar este tema. Más star que rock. Más star que rock. Sí. No, de repente sí es súper rockero, no sabemos. Pues. Vamos terminando, ¿les parece este tema del indulto de Alberto Fujimori? Porque creo que ya están... 2 temas que quería ver. La renuncia del presidente, ya vemos que eso no va a suceder. O sea, el presidente de la República parece que no va a renunciar en 2017. Yo no veo al presidente renunciar. Hay situaciones que creo que podrían cambiar. El presidente Pedro Pablo Kuczynski está absolutamente debilitado, ha perdido todos sus aliados. ¿Qué aliados tiene ahora? Se ha reducido a un grupo pequeño de ministros que probablemente se van a quedar. Muchos no van a querer formar parte de un gabinete, de un gobierno absolutamente débil. ¿Quién tiene al frente? El Fujimorismo. Partido. ¿Quién tiene al frente? El Fujimorismo en general. Alberto, Kenji y Keiko. Sobre lo que ellos resuelvan va a depender la vida política de PPK. Por eso le he puesto, PPK es un fujidependiente. Es un fujidependiente. Ya solamente depende de él. Si ellos, por alguna razón, deciden bajarle el dedo, chao, Pedro Pablo Kuczynski. Y si es que avanza las investigaciones de Lavallato y lo compromete más de lo que ya está, ellos no se van a meter en ese lío. ¿Quién cree que lo van a soltar? Pero además, sus antiguos aliados que estaban marchando, aliados o en todo caso lo apoyaron, van a votar a favor de la vacancia. Yo no estoy por eso tan seguro que sea librado de acá hasta el año 2021. Ya, pero estamos hablando de la renuncia. Pero es que ante situaciones donde tú tienes extremas, donde te van a zarandear nuevamente una vacancia y ya no vas a tener a Alborea que te va a defender ahí en el Congreso, de repente él mismo dice, oye... El único hilo del que se sostiene, creo, el gobierno, es que la ingobernabilidad no solamente afecta a Kuczynski, afecta a toda la clase política. Y creo que ese hecho es lo que podría generar la búsqueda de un cierto consenso. ¿Y se puede vacar nuevamente al presidente de la República? Porque ya está... ¿Por otras causales? Ok, pero no, o sea, la incapacidad moral permanente tendría que ser la única causal. Pero... originada por otros temas. Por otro hecho, sí. Porque aquí era por mentir en el caso de la empresa Odebrecht y sus empresas que tuvieron ahí... Pero pueden salir otras cosas relacionadas al tema de Odebrecht. Y pedir nuevamente la vaca. Sí, claro que sí. Por eso ha sido, me parece importante, la presencia de Kuczynski, del presidente Kuczynski hoy ante un juez. Exactamente. Porque... Al fiscal. Ante un fiscal. Primero porque da cumplimiento a un acto de comparecencia que exige la ley, y que le podría permitir que el gobierno logre distinguir la seriedad de una investigación judicial y fiscal de una investigación parlamentaria, ¿no? Que creo que si el gobierno logra hacer esa distinción, podría darle la tranquilidad a la ciudadanía de que ningún acto de impunidad va a quedar, no se van a producir actos de impunidad, y si hay responsables van a ser procesados y condenados, pero con el debido proceso y con la seriedad que el caso requiere. ¿Sabes lo que pasa, Víctor? Lo ha hecho tan tarde que ya algunos actos que
pueden ser importantes, necesarios, que podrían crear confianza, a estas alturas está tan deteriorada su imagen que muchas cosas de las que ella puede hacer no le ganan réditos. Eso sucede cuando tú no tomas la decisión en su momento preciso, cuando no eres decidido, si no has dejado avanzar, pues, ¿cuántos meses? Cuando lo invitaron a la Comisión de Lavallato y no quiso ir, y se peleó, si hubiera ido, apagaba el fuego. ¿Pero quiénes eran los constitucionalistas que le dijeron que no vaya? No, pero vamos por parte, vamos por parte. ¿Usted ha sido? No. Claro, sí. Hay ropa tendida. No, está bien, hay ropa tendida. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. De verdad, por Diosito, pero ya tenemos que ir terminando. Bueno, lo dejamos para la próxima. Pero de todas maneras, disculpe, doctor. No. Lo dije por decir, porque bueno, ¿quiénes son los que le aconsejaron? Yo la tenía por amiga, nuestra amistad que quedaron entredicho. Tenemos que terminar. Nos vemos. Muchas gracias por haber venido.